Podremos criticar mucho a las marcas chinas, ya sea por falta de repuesto, por la poca postventa o por si son poco confiables como tal. Pero no sé cómo hace esta marca para ofrecer tanto por tan poco precio. Primero, tendremos motor de 195 caballos de fuerza acoplado a una caja de doble embrague. Y atrás tendremos suspensión de multilink. Y sí, obviemos esas falsas salidas de escape que se ven horribles. Y tendremos un techo panorámico que es aperturable hasta la mitad del habitáculo. Es increíble. De serie tendremos asientos de cuero con calefacción y ajuste eléctrico para el piloto. En la versión tope de línea el ajuste eléctrico también se suma para el copiloto. Y tiene un maletero de 602 litros de capacidad. No es muy alto, pero sí es bastante largo. En esta reseña vamos a poner a prueba a ver qué oculta este SUV, por qué ofrece tanto a tan poco precio. Así que quédate porque va a estar bastante interesante. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por las dimensiones. Este SUV mide 4,72 metros de largo, 1,70 metros de alto y 1,91 metros de ancho. Gracias a esta cifra ofrece un maletero de 602 litros que puede ampliarse hasta 1606 litros al partir la segunda fila de asientos. El estanque de combustible tiene una capacidad de 52 litros. Bajo el capó encontramos un motor de 1.5 litros turbo que desarrolla 195 caballos de fuerza y unos realmente llamativos 305 Nm de torque, disponibles desde las 2000 RPM. Como ya es habitual en la marca, se asocia a una caja de doble embrague de 7 velocidades y envía toda la potencia exclusivamente al eje delantero. En el apartado mecánico también contamos con discos ventilados en el eje delantero, discos sólidos en el eje trasero y un sistema de suspensión trasero independiente tipo multilink, algo que es poco común en este rango de precios. Todo este conjunto registra consumos de 10,3 km por litro en ciudad y 15,5 km por litro en carretera. En cuanto a equipamiento, la gama se divide en dos versiones, partiendo por la versión de entrada denominada E1, que ya destaca por incluir 6 bolsas de aire, faros delanteros LED, freno de mano electrónico, cámara de 540 grados, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, techo panorámico con apertura, llave inteligente con encendido a distancia, asiento de cuero con calefacción en las plazas delanteras y ajuste eléctrico para el conductor, control de descenso y asistencia en arranque pendiente, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y de alta definición. Por su parte, la versión tope de línea E2 suma los siguientes elementos adicionales: asiento del copiloto con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico para teléfono, freno autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con función de arranque y parada, asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas y portón eléctrico. Ahora, el tema de los precios que realmente llama la atención. La versión E1 tiene un valor de 16.390.000 pesos, mientras que la versión E2 apenas sube hasta los 17.390.000 pesos. Ambos precios cuentan con todos los bonos aplicados. Bueno, comenzando por el frente de este Huge, primero tendremos una apariencia de auto muy superior porque la parrilla sin duda es muy grande. Empieza desde los ópticos de arriba, que son diurnas, hasta llegar al centro como tal. Las tomas de aire, se divide una parte en la parte de acá, en el centro, y otra desde los bajos. Tendremos una pieza de plástico abajo que simula ser metal, pero es plástico, y como te mencioné, diurnas en lo que es la parte de arriba y faros principales dentro de esta zona central. Esto pareciera ser como una entrada de aire, pero no lo es simplemente decorativo. Hay que mencionar que lo que es el capó no tiene asistencia hidráulica y las llantas, que se ven bastante bien, en este caso son de medida 235/50 aro 19. Tendremos esta pieza de plástico mate que cubre toda la carrocería, incluido los cubre ruedas. Tendremos retrovisores pegables automáticamente, también en ellos se oculta la cámara de 360 grados y el cerrado de las puertas no es el más satisfactorio porque se siente como muy hueca la puerta por dentro y la manilla tampoco te da una sensación de calidad lograda. En cuanto a calidad de materiales, son entre endebles y no tanto, he visto peores. Y la puerta de atrás
repite lo mismo de adelante. Se siente capaz un poco más sólida por dentro, pero la manilla deja mucho que desear. Y bueno, mencionar que este auto tiene lo que es llave inteligente. Ahí cerraría, y para aperturar simplemente meto la mano y ahí aperturó. Y bueno, hablando de la zona de atrás, el pilar C, que bueno, tenemos una muy pequeña ventana. Yo creo que aquí hubiesen podido agrandar un poco más para mitigar lo que es el punto ciego, pero bueno, se agradece por lo menos tener una pequeña ventana. En la zona de atrás tendremos un óptico que cubre de lado a lado. Bueno, es con un portón eléctrico. Y bueno, mencionar las falsas salidas de escape en la zona abajo, que no me gusta. Tendremos también esta pieza como un color plata, que también vimos adelante en color plata, lo cual no sé, le da su toque, pero las salidas falsas de escape no me gustan. El maletero hay que mencionar el primero, que tiene cubre objetos, que lo tengo allí, que es plegable, y bueno, tiene lugares para guardar cosas en los laterales. En la zona de abajo tendremos una rueda de tamaño temporal, y esta tapa se puede ajustar de altura para que quede con un poco más de altura libre al techo, o simplemente si queremos ponerlo más al ras con los asientos, que como puedes ver se tumban de muy buena manera y te dan un espacio de 1600 litros, como te mencioné al comienzo del video. El portón se cierra por acá. Mencionar que bueno, la luz de la patente es halógena, al igual que la luz de lo que es el baúl, y son las únicas dos de halógena. Todo es LED para lo que vamos a encontrar dentro del habitáculo o de alrededor del auto. Bueno, antes de irnos hacia adentro, mostrar la llave, que se siente bastante liviana y muy pobre, por decirlo así. Son de plástico como muy hueco, se siente como muy hueca por dentro. Bueno, se puede prender a distancia. Tiene este botón que debe ser para alguna función que tiene en China y no trae acá, como de mando maniobrar el auto, pero acá no funciona, simplemente hace tocar la bocina. Y acá, bueno, tendremos para aperturar el portón. Si lo dejo presionado, apertura, y para volverlo a cerrar vuelvo a presionar. Y bueno, por debajo de este sticker también tiene el botón de encendido a distancia. Simplemente dejamos presionado y enciende bastante rápido, son como 3 segundos. Yo creo que uno de los más rápidos que he visto para encender a distancia. Bueno, ya en el interior de este Huge, la calidad del material es muy buena, blandos en la parte de las puertas hasta la mitad. Ya en la parte de abajo, bueno, son plásticos duros, al igual que en el tablero tendremos plásticos suaves por donde toquemos. Ya en las zonas bajas, ahí es donde empiezan los plásticos duros, porque hasta la zona del centro tendremos algunos acolchados. Tendremos como esta consola tipo flotante que ya vamos a ver. Primero empecemos por acá, donde tendremos para el ajuste de la altura de las luces principales, apertura del portón, el control de los retrovisores laterales, que también puedo plegarlos desde acá, el seguro de las puertas, el control de los elevalunas, que es de un solo toque, pero esto es de la versión tope línea, la versión de entrada no es de un solo toque. Y a ver, el cuadro de instrumento, que no entrega mucha información, en teoría solo podría cambiar entre información que me da, que es la autonomía, el consumo, velocidad promedio y no mucho más. Puedo ir cambiando sí lo que son las diferentes, por decirlo así, temas. Ese sería el dinámico, así lo denomina la marca. Este es el confort y este es el clásico. Creo que a mí me gusta más el dinámico porque es el único que te muestra el cuenta revoluciones. Por acá, bueno, si prendemos el control crucero, se activa esto que, bueno, te permite ya sea aumentar la velocidad aquí o bajarla acá, aquí para cambiar lo que es la distancia en este botón, y acá para el sistema de asistencia de velocidad inteligente, que ya esto lo vamos a probar un poco más adelante, a ver cómo funciona. Bueno, por acá podemos, como te digo, cambiar solo los aspectos del lado derecho, aquí para confirmar y aquí para cambiar entre los multimedia del sistema de infoentretenimiento. También hay que mencionar que tenemos un botón personalizable desde acá, que yo lo personalicé para poner lo que es la cámara de 360 grados, que ya vamos a hablar de ella. Y acá tendremos una especie de botón de comando de voz, pero este auto no tiene comando de voz. Bueno, por atrás tendremos el control de las luces intermitente, el de la luz automática y también el de los limpiaparabrisas, que tiene también ajuste automático. Bueno, el infoentretenimiento es fácil de usar, no tiene mucha curva de aprendizaje, por decirlo así. Esta sería como la pantalla principal, esta que te estaba mostrando ahorita. Si presiono acá, bueno, me muestra las acciones que puedo hacer, ya sea el multimedia, el radio, el teléfono, configuración del vehículo y del sistema. En configuración del vehículo puedo, valga la redundancia, cambiar configuraciones que te afecten la conducción, por decirlo así. Si quiero cambiar cuántas son las intermitentes o las veces que pongo la intermitente confort, que sería presiono una vez, ahí me muestra 3, pero también lo puedo cambiar entre 5 o 7 veces. Prender las luces cuando le doy al mando,
Al conducir puedo poner memoria de modos de conducción, el control de descenso para que te ayude a frenar el auto, para apagar el control de estabilidad, que para mi gusto está muy oculto. Aquí tendremos las diferentes asistencias, dado que está la versión E2, la tope de línea, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, sistema de mantenimiento de carril. Y aquí otras configuraciones, ya sea como el bloqueo de las puertas al avanzar, el plegado de los automáticos de los retrovisores, si quieres que te dé ya sea sonido o luz al darle al mando, las ventanillas, también con el mando aperturarlas, y aquí donde puedo cambiar lo que es el botón personalizable. Como puedes ver, puedo poner la cámara de 360, encender o apagar el aire acondicionado. Esto no lo entiendo, lo he intentado probar pero no funciona. Esto también no logré para que hiciera algo, y aquí es para ir a lo que es el climatizador. Hay que mencionar que, bueno, como pasa con muchas marcas chinas, las traducciones no están en lo mejor, por eso algunas menús te dicen algo y no hacen nada, o no es lo que te debería hacer. Por lo menos acá debería decir cerrar y dice apagar, que es para cerrar el menú. Entonces tiene esos detallitos que, bueno, sufren muchas marcas chinas. Eso sería configuración del vehículo. Configuración del sistema: puedo cambiar los diferentes temas, si quiero que esto se vea día o de noche, o que sea automático, ya sea con la luz cuando la prendo o la apago. También puedo poner fondos de pantalla con USB, aquí donde cambio los modos de manejo del cuadro de instrumento, para subir lo que es el brillo de ambas pantallas, que lo puedo poner en automático para que siempre se cambie, se deje como lo coloque, para cambiar la hora, configuración del idioma, del reloj cuando apago la pantalla, y el modo de seguridad de video: no deja reproducir videos mientras conduces, que no te debería dejar de desactivar o activar, pero bueno, lo tiene. Esto es para efectos de sonido, y aquí configuraciones del sistema, que ya sería como para formatearlo o actualizarlo. Bueno, tendremos el menú del aire o climatizador en este caso, donde te da también la opción para prender la calefacción de ambos asientos delanteros. Tendremos escenarios, que crea diferentes escenarios, ya sea con el sonido, con el climatizador, lo cual lo encuentro bastante curioso, nunca lo había visto en un auto. Acá, bueno, podemos ir a la cámara de 360 grados, que puedo configurarla para que me muestre el auto así, o ponerla para que me muestre el auto transparente. A medida que voy avanzando me va mostrando la imagen. El volante 60 grados, que sería ver cada vez que muevo volante que el auto se vaya moviendo, y me va mostrando el punto capaz de interés. Este es como el sistema de Apple CarPlay o Android Auto que tiene el auto como tal. Se supone que sí tiene, porque ayer me monté en la versión básica, por decirlo así, y tenía la opción. Esta por alguna razón no lo trae, y estoy pensando que debe ser alguna actualización que hace el concesionario para activar esa opción. Bueno, eso sería en cuanto al apartado. Ya vimos todos, que serían los menús de configuración, la cámara de 360 grados, el multimedia, que puede ser por Bluetooth o por USB. Para subir o bajar el volumen, que no me gusta no tener perillas, tienes que hacer todo desde acá o desde el volante. Eso tampoco, yo creo que se podría mejorar. Y para acá, para atajos directos para el climatizador, ya sea para prenderlo, apagarlo o bajar la temperatura, también lo puedo hacer desde abajo. Bueno, abajo, hablando de eso, tendremos el botón de encendido del auto por acá, para controlar la fuerza de soplado, acá la temperatura. Te deja configurar ambos lados, te los muestra, pero no he logrado que se desincronicen, por decirlo así. Como puedes ver, siempre están sincronizados, y porque aquí, como te digo, controlas soplado y la temperatura. Acá pones el modo auto, acá pones los diferentes modos, que lo que cambia es, ahí va cambiando por donde quiere que sople. Aquí prendemos el aire acondicionado, aquí pondremos los warnings, aquí para la recirculación, y aquí para los desempañamientos de las lunetas. Bueno, más al centro tendremos cargador por inducción, tendremos la palanca, que es un tipo joystick, no tiene cambio secuencial para considerar, tampoco tiene paletas de cambio, obviamente. Abajo tendremos el freno de mano electrónico con la función de auto hold, que solo se activa si te pones el cinturón, muy típico de los autos chinos. Dos portabebidas bastante pequeños. Aquí para cambiar los modos de manejo, que te lo muestra solo en el cuadro de instrumentos. Bueno, más acá tenemos este gran box que tiene climatizador y tiene una alfombra al fondo. Siguiendo por arriba tendremos retrovisor, que no es electrocromático para considerar. Tendremos la apertura del techo panorámico, que se apertura con un solo clip, pero tienes que esperar que termine de aperturar toda la lona para luego aperturar el techo. Los tapasoles, que tienen espejo pero no iluminación ambos, y la guantera, que no tiene iluminación
pero por lo menos es como bastante profunda y de buena apertura. Te mencioné que bueno, tiene esta consola flotante donde tiene un pequeño espacio como para colocar cosas en esta zona, y te tengo que mostrar algo del asiento del copiloto. Ambos son eléctricos en esta versión tope de línea, y es que primera vez que veo, a lo menos en este segmento, que este auto tenga la posibilidad de esto como para la persona de acá acostarse, y sin duda esto va a ayudar mucho a que la persona, o en este caso copiloto, vaya bastante cómoda, porque simplemente puede reclinar este asiento y bueno, irá bastante cómoda porque esto es muy acolchado. Entonces tiene ese detalle bastante curioso, nunca lo había visto en un auto, a lo menos de este segmento. Y bueno, ya en las plazas traseras de este Huge, primero, bueno, mencionar que la calidad se mantiene de muy buena forma en la parte de las puertas, a lo menos hasta el centro, como vimos adelante ya en la parte de abajo, plástico duro. El espacio, sin duda, es abundante. Lo tengo a mi posición de manejo, pero aún así yo creo que quedaré aquí con una persona más alta, así que espacio no le falta. Y también mencionar que no tendremos ningún túnel de transmisión, lo cual para el ocupante del medio sin duda es ideal. Tendremos dos salidas de aire con su USB tipo A, algo curioso. Y bueno, en las plazas, en ambas butacas tendremos sus respectivos guardaobjetos, al igual que en las puertas. También tendremos su debido apoyabrazo, que tiene también sus dos portabebidas y se siente bastante cómodo. Lo que sí me pareció curioso, y lo consulté en Instagram a todo mi público, y sin duda esto pareciera que estuviese al revés. Normalmente los apoyacabezas van de otra forma su dirección. Este me pareció sin duda bastante curioso. De adelante no se ve tanto, pero atrás sin duda, no sé, me parece bastante raro. Altura al techo tampoco está mal, tengo bastante espacio como tal. Los asientos se pueden inclinar, por lo menos ahorita lo tengo en su posición más inclinada. Se siente bastante cómodo, así estaría en su posición normal. Lo que sí no me gusta es que para inclinarlo tengo que hacerlo desde acá arriba, y cuando está sentado es como algo incómodo. También yo creo que se podría mejorar es que para la posibilidad de mover esta banqueta, para ganar un poco de espacio atrás, me gustaría que esto hubiese tenido como unos carriles, pero bueno, tampoco por el precio podemos pedir mucho. Y mencionar que bueno, el tercer cinturón, es decir, el cinturón del centro, se encuentra arriba. Me parece algo curioso también. Lo he visto, sé que es algo común en algunos modelos, pero acá creo que no costaba nada ponerlo acá. Pero bueno, así lo hizo la marca como tal. Ahora sí, vayamos a la prueba de conducción, dado que tiene bastantes cosas que probar. Bueno, ya estamos en la prueba de conducción de este Dongfeng Huge. Primero voy a hacer una aclaración: si escuchamos algunos ruidos en el interior, no es del auto, sino de la patente provisoria que tengo en las lunetas. Entonces puede hacer un poco de ruido cuando pasemos por alguna imperfección. Y bueno, como te mencioné, el freno de mano electrónico no sale si no te pones el cinturón como tal. Simplemente salimos y empezamos. Vamos a hablar primero de maniobrabilidad, porque el motor lo voy a dejar para cuando hagamos la aceleración como tal. ¿Y por qué quiero hablar de la maniobrabilidad primero? Porque me parece un poco mala, en el sentido de muchos puntos ciegos, especialmente acá. No sé si es la posición del retrovisor, el pilar A es muy grande, pero siento que te genera un punto ciego innecesario que se podría corregir. Y atrás, sin duda en los laterales tienes un punto ciego muy grande. Tienes buena visión, sí, de la zona de acá, pero los laterales sientes que el auto tiene un gran punto ciego. Por lo menos el auto, cuando pones intermitente, te pone la cámara acá, pero es como más para ver la rueda, que no te vayas a incunetar, por decirlo así, que para ver si viene un auto como tal. No es de gran utilidad en ese aspecto. En cuanto al andar, si lo comparo con el Mage, que podríamos considerar que es su hermano menor, mismo motor, se siente un poco más suave, como que tiene un mayor recorrido la suspensión, lo cual hace que se sienta como más para ciudad que para carretera, porque obviamente en ciudad va a absorber todas las imperfecciones. Por lo menos aquí estamos pasando estas imperfecciones, las toma muy bien, porque como te digo, tienen harto recorrido, lo cual ayuda a absorber un poco más, pero para carretera esto puede pasar la cuenta en cuanto a estabilidad. Ahora vamos a hacer la prueba de giro, a ver cómo gira. Bien, a las dimensiones, una sola vuelta. En cuanto a ruidos, el motor está bien insonorizado. En el interior escucho algunos ruidos del exterior por acá arriba, por el techo panorámico, pero para el precio lo encuentro bastante bien, bastante decente. No se le puede pedir mucho más que esto. Es lo que te ofrece casi la mayoría del segmento generalista. Bueno, lo que no me gusta es que este auto, para apagar lo que es el control de estabilidad, está en un submenú y no es tan fácil de encontrar.
Entonces tenemos que meternos en configuración del vehículo, irnos a conducir, irnos hasta el fondo y ahí tendremos apagar el control de estabilidad. Ponemos el modo Sport, que aquí la caja se vuelve un poco más reactiva y el acelerador también gana un poco más de reacción. Sin duda la caja, bueno, ya vamos a hablar de ella, pero me encanta mucho la sensación que te da. Los asientos agarran bien, a lo menos a mí siento que me queda un poco, pero muy mínimo, ancho, pero se sienten bien, se sienten cómodos, como para un viaje largo van a estar bastante bien. No tienen apoyo lumbar para considerar, pero no creo que haga falta, porque están justamente en la posición correcta. Bueno, hay que mencionar que en el modo Sport la caja es muy agresiva. Sin duda no es para uso citadino este modo, simplemente para cuando quieres sacar un poco más de potencia o de reacción al auto, tienes ese modo como tal. Algo que sí voy a criticar es que, bueno, el infoentretenimiento sí se ve bien, pero lo que es el cuadro de instrumentos, siento que le falta iluminación. Intenté quitarle el plástico a ver si era eso, pero no es eso. Simplemente, no sé, la pantalla como que no es de la misma calidad que la que nos ofrece el infoentretenimiento, para que tengas en consideración. Eso se hace sentir ver muy pobre el auto. Frenamos completamente y aceleramos a fondo. Uf, no le costó nada llegar a 100. Qué increíble que por este precio se tenga esta potencia. Y muy rápida la caja. El motor sin duda mueve el auto con mucha soltura, el mismo que vimos en el Mage. Este auto no tiene problema de potencia, más bien creo que le sobra potencia para el segmento que apunta. Anda muy bien, y lo mejor de todo es que se asocia o se acopla a una caja que está muy bien lograda. Una doble embrague de 7 velocidades, no sé de qué marca será, no dice la marca, pero va excelente, hace los cambios muy rápidos. Cuando no necesitas tanto dinamismo, es muy confortable. Es la típica caja de doble embrague que te ofrece el grupo Volkswagen, a lo menos las sensaciones, no sé si será la misma, pero sin duda me encanta. Bueno, vamos a aprovechar, ya vamos a seguir hablando de la potencia del motor, pero de lo que es probar el sistema que denomina la marca de como control crucero inteligente, a ver qué hace. Ahí lo tengo en 90 y va ganando lentamente velocidad. Se supone que también es mantenimiento de carril. Ahí me dice que toque el volante. Vamos a ver si toma la curva. Recordemos que este es un auto de 18 millones de pesos. Sí, la toma bastante bien. Increíble. Autos de 18 millones de pesos. O sea, hoy día sé que puede sonar a mucha plata, pero es increíble que haga todo esto por ese precio. He probado autos mucho más caros que no hacen esto. Me gustaría saber si pusiera el carril se cambia solo, pero parece que no lo hace. Bueno, vamos a salirnos del carril. Frenamos para que se desactive. Ya vimos que funciona increíblemente. Bueno, ¿qué podemos seguir hablando de la potencia? Como te digo, un auto que no le falta potencia, acoplado a una caja que lo hace muy bien, ya sea en dinamismo o confort de marcha, sin duda no tengo nada que decirle en ese aspecto. Son productos que hoy día están muy bien y las marcas tradicionales deberían preocuparse porque se siguen mejorando cada vez más estos productos en todo este aspecto. También, bueno, el control crucero adaptativo lo puedo usar para que se acelere y frene solo, y lo puedo prender desde cero. Vamos a ver si en la entrada de la autopista logra hacer este cometido. El auto no tiene sistema de start-stop, para un dato curioso, por si a alguien le interesa saber eso. Yo creo que muchos lo van a agradecer que extrañar. Me pidió que acelerara yo. Bueno, vamos a entrar a un túnel, está todo bien rayado. Bueno, el auto... No, definitivamente acá se demuestra que, bueno, por el precio estás recibiendo lo que pagas. Como que frena, acelera mucho, el de adelante ni siquiera estaba haciendo eso. Que, claro, para estas maniobras de acelerar solo y frenar, ahí no es tan eficiente como he probado en otros. Lo que sí, el mantenimiento de carril lo encuentro espléndido, funciona muy bien. Pero vamos a desactivarlo porque no me gusta... Cuando se acerca mucho un auto, presiona ese freno que no hace falta. Vamos a ver aquí una acelerada desde 63. Bastante bien, ¿eh? Y a ver, a 120. El Mage sufría 120 porque se le sentía mucho la velocidad. Sin duda hay ruido de viento de los retrovisores, pero lo siento mucho más estable.
y considerar que la suspensión es un poco más suave, bastante raro. Parece que mejoraron ese aspecto, pero en verdad bastante sorprendido. Toma las curvas, la maniobrabilidad, no hay que mover mucho el volante, tiene la precisión justa. Estoy en el modo Smart, se supone que ahí va detectando automáticamente cuál es mi mejor modo de manejo. Pero a ver, veamos si puedo determinar el consumo que me está dando ahorita este auto con todas las aceleraciones que he dado. Me está dando 10,3 litros a los 100, que te lo estaré dejando ahí cuántos kilómetros por litro. Tampoco este auto busca ser el más rendidor, no es su aspecto fuerte, ni este ni el Mage, pero este es peor, dado que es un poco más grande y bueno, con eso también gana más peso. Pero sin duda la caja, al igual que el Mage, eran una de las dos cosas que más me gustaba del andar, porque te da sensación de auto mucho más caro. Estas cajas se equipan en autos que están por encima de los 20 millones de pesos. Conseguirla en este tipo de productos sin duda son muy buenas ofertas y es algo que va a poner en aprietos a las marcas generalistas. Bueno, aquí estamos maniobrando para que veas cómo se ve. La cámara no es la mejor calidad del mundo, pero ayuda harto. Se agradece por lo menos tenerla. Y a ver, ahora estamos con las conclusiones finales de este Huge. Sin duda es un producto que por el precio no le podría pedir más. Tiene muchas cosas, hay cosas que hacen ruido, obviamente por el precio no se le puede meter tanto tampoco, pero ofrece mucho. Sin duda esto es una señal de que las marcas tradicionales, si no mejoran, las marcas chinas se las van a comer, ya sea que la gente no confíe en ellos. Al final este tipo de productos, y no hablo tanto por la tecnología sino por la mecánica, porque la mecánica ya de por sí está fuera de su segmento, es algo increíble. Yo me lo compraría más por la mecánica que por las ayudas a la conducción. Sin duda ni siquiera me plantearía comprarme esta versión tope línea. Yo creo que la versión de entrada basta y sobra. Lo único que sí rescato de esta sobre la versión de entrada es el portón eléctrico, pero tampoco es mucho. Del resto es casi igual en cuanto a mecánico, así que un producto más que recomendable. Por el precio no vas a encontrar algo similar, ni en potencia, ni en equipamiento, ni algo similar. Y eso que la marca no me paga ni uno por decir esto, pero quedé sorprendido con este producto. Lo único que sí voy a dejarte una señal y algo claro es que Dongfeng no me gusta quién la representa aquí en Chile. Siento que no tiene mucha experiencia, no tiene la experiencia de representante con mucho más tiempo acá trayendo productos. Así que eso es algo que a mí me hace ruido de esta marca, porque si la trajera alguna otra representante más grande, como por ejemplo Derco, Andes Motor, Astara, capaz me plantearía comprarme un SUV como este, que es bastante increíble. Con eso concluimos el video. Te invito a ver mi última reseña que hicimos de la Chery Hinland, una camioneta también china que ofrece mucho por poco precio.